La presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México, Guadalupe Tadei, informó que será el próximo 15 de junio cuando se declare la validez de las elecciones para renovar el sistema judicial del país. Aseguró que la certeza y la confianza de los resultados es la prioridad para el órgano electoral. La presidenta consejera señaló que no hay duda que será el aspirante con más votos quien presida el máximo tribunal de la nación, independientemente de su género. Aclaró que la propia reforma judicial en su artículo 94 establece que la candidatura más votada ocupará la presidencia por un lapso de 2 años. Escuche. El que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Y de esta manera, Tadei atajó la incertidumbre que tenían algunos acerca de quién ocuparía el cargo, luego de que se diera a conocer que la votación favorecía a Hugo Aguilar Ortiz, uno de los 4 hombres que, de confirmarse los resultados, será parte del máximo tribunal. Por delante de la candidata Lenia Batres, una de las 5 mujeres que también encabezan las votaciones. Y también Tadei, pues aclaró lo que decía más temprano la presidenta, que también generó confusión cuando Claudia Sheinbaum abrió la puerta a la posibilidad de que haya una interpretación de la ley que pudiera llevar a una mujer al frente de la Suprema Corte. Pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Las dudas sobre quién podría ocupar la primera presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no son los únicos cuestionamientos alrededor de este inédito proceso electoral en México. Vamos a ampliar ya con Rey Rodríguez a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tal, Gaby? Y sí, continúa, como tú bien decías, se continúa a la espera de estos resultados de los comicios del pasado domingo, en la que por primera vez los mexicanos votaron para elegir jueces, magistrados y ministros. Hasta ahora se han contabilizado, Gaby, más del 98% de las actas computadas, un porcentaje que nos da una idea de quienes se perfilan como ministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, respondiendo a lo que tú me preguntabas, Gaby, se le cuestionó hoy en su conferencia habitual de las mañanas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, si existía la posibilidad de que el oficialismo controle la Suprema Corte de Justicia debido, decían, a que los aspirantes tenían afinidad, cercanía con Morena, poniendo el partido oficial, poniendo en riesgo la independencia de uno de los poderes del Estado. Y esto fue lo que respondió la presidenta. Escuchemos. Pues salió muchísima gente, 13 millones de personas en todo el país. Es buenísimo, un éxito. Gaby, por su parte, la oposición dijo que ya amenazó con presentar ante los organismos electorales denuncias con el objetivo de anular las elecciones del Poder Judicial. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Primero está claro el tema de los votos nulos, que es importante, la acreditada participación del gobierno en la difusión de un resultado electoral que se está dando, una inducción al voto clara, abierta y dicha por las autoridades que deben de cuidar imparcialidad. Entonces, ese es un agravante importante. La nula participación que hubo en la elección y todo lo que hubo, movilizaciones, acarreos, todo lo que ha visto, donde el gobierno se metió de cabeza. Entonces la vamos a presentar de manera robusta, de manera clara, y se las vamos a dar a conocer a todos y cada uno de ustedes, porque eso es lo que está haciendo Morena.
Gaby, la oposición no adelantó cuál sería su estrategia para buscar la nulidad de las elecciones del domingo. Ahora bien, ¿es posible anular esta elección? Hablamos sobre este tema con la expresidenta del Tribunal Electoral Federal, María del Carmen Alanís, y también, Gaby, una cosa preocupante e importante sobre la cantidad de votos nulos, más de un 10%, y esto fue lo que nos dijo. Son decisiones muy controversiales, muy difíciles. Para llegar a esa conclusión debe de haber un cúmulo de evidencias fehacientes, sólidas, incontrovertidas, una argumentación también fundada y motivada en el derecho y en los hechos, y muy transparente, muy sólida la determinación jurisdiccional. El voto nulo en esta elección a mí me representó el rechazo de ciudadanos que aceptaron participar, pero hacer manifiesto su rechazo. Ya veremos y ya hemos visto en los medios y en las redes sociales leyendas que se inscribieron en las papeletas, y también el desconocimiento. Hay experiencias, decía Alanís, de que el Tribunal Electoral haya anulado una elección, pero es un proceso muy complejo, así lo decía Gaby, pero no imposible. El gobierno insiste, Gaby, en que el proceso fue exitoso, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el organizador de esta contienda. La participación rondó 0.6% de un padrón electoral de 100 millones de votantes, los cuales estaban convocados a las urnas. Ese es el éxito de estas elecciones, Gaby. Bueno, pues dicen que todo es relativo, éxito para quién. Rey, muchas gracias. Rey Rodríguez está en la capital mexicana y ya está listo para ayudarnos con su análisis justamente de este proceso electoral y lo que ya está ocurriendo. Luis Carlos Ugalde, director de la Consultora Integral y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, yo te pedí tu opinión previo a la elección. Ahora quisiera tus primeras elecciones, porque no hemos hablado desde entonces contigo. Bienvenido, te escuchamos. Gaby, buenas tardes. Pues me parece que esta elección, el rasgo más preocupante no fue la baja participación, que es muy baja, 13%, a lo cual hay que disminuir y restarle los votos nulos, los votos en blanco, sino creo que el mayor problema de esta elección es que la mayoría de los votantes fueron con una hoja, un acordeón, para copiar los números que tenían que escribir en las boletas. Es decir, no se trató en su mayoría de un voto libre, sino de un voto inducido. Y que una elección como esta, tan complicada, tan difícil de llenar las boletas, con tantos cargos inentendibles, la mayoría de las personas desconocidas, sea resuelta con un llenado y un copiado de números, porque los candidatos se convirtieron en números. Había que escribir 51 números para quienes votamos en la Ciudad de México. 51 números, porque era el número de cargos a elegir para el promedio de los electores. Entonces esto se convirtió en un dictado. La presidenta Sheinbaum ha dicho que esta es la democratización del pueblo, que esto es el pueblo eligiendo. Cuando sale 1 de cada 10 a votar, pues no hay pueblo eligiendo. Más bien lo que existe es desinterés de la elección. Y cuando además quienes van por consigna a copiar, creo que esto le quita la naturaleza democrática. Esta es la principal justificación de López Obrador para que elijamos al Poder Judicial por el voto de la gente. Pero hubo muy pocos votos y los pocos votos en su mayoría fueron dictados por alguien más. Entonces se trató de una elección de acordeones, de una competencia de grupos políticos, de la hegemonía de Morena dictando a quienes fueron a las urnas por quién votar. Creo que este es el rasgo distintivo del nacimiento del nuevo Poder Judicial. Y preguntarte, bueno, hay que decir que de confirmar si todo parece que será el caso, pues el oficialismo ya tiene también lo que quería, que es el firme control sobre todos los poderes del gobierno, que se antoja que esta sería la principal meta cuando estamos hablando por lo pronto de los resultados en la Suprema Corte. Sin duda,
las 9 personas que han ya ganado el asiento en la Corte, porque básicamente los cómputos para la Corte han terminado. Y los que van en los 5 primeros lugares del Tribunal de Disciplina Judicial, todos ellos, son las personas que aparecían en los acordeones que estuvieron circulando en las calles del país en las últimas semanas. Entonces, sí, quienes ganaron son personas que fueron aprobadas o que fueron incluidas en los acordeones por el gobierno. Eso no significa que todos ellos van a responder al gobierno. Creo que con el paso del tiempo ellos adquirirán personalidad propia, algunos de ellos podrán independizarse un poco más, pero de entrada claramente su designación no responde a su campaña, no responde a sus propuestas, sino al hecho político de que fueron las personas preseleccionadas por el gobierno, incluidas en estos acordeones, que fue el instrumento principal para ganar la elección. Muchos nos preguntamos, por ejemplo, quién podría ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que recibió más de 5 millones de votos, un abogado especializado en derechos humanos de Oaxaca, mixteco. ¿Cómo hizo para que lo conocieran más de 5 millones de personas? Que esa será la pregunta siguiente, pero preguntarte también, Luis Carlos, a estas horas, cuando se habla nuevamente de tratar de buscar las vías para anular esta elección, justificando o argumentando esta petición con la mínima participación y los acordeones, ¿cuáles son las vías para que estos argumentos sirvan? ¿En qué tipo de tribunales? Además, pensando que hay misiones de observación electoral todavía en el país. Mira, Gaby, yo creo que sí vale la pena que quienes tienen legitimación, que son los candidatos perdedores, impugnen la elección con un propósito central. Esta es ya la nueva forma de elegir al Poder Judicial y no va a cambiar. Pues más nos vale como país, y el gobierno debería estar interesado en mejorar este proceso. Creo que el proceso de origen está mal. Yo creo que la democracia se debilita cuando politizas a los jueces. Pero una vez que esa es una decisión que ya se asumió, creo que vale la pena mejorar el sistema, afinarlo, y el gobierno debería de estar interesado en hacerlo, y los nuevos ministros de la Corte en hacerlo. Por cierto, el nuevo ministro presidente, que seguramente o ya es Hugo Aguilar, esta persona de origen indígena de Oaxaca, tiene fama de ser una persona conciliadora, una persona que escucha, una persona de sentido de responsabilidad pública. Creo que él podría empezar este tipo de revisión para poder mejorar esto en el futuro. ¿Qué sigue, Luis Carlos? Evidentemente todavía estamos en el anuncio de los resultados, primero con los 9 ministros de la Corte Suprema, nos faltan varios días más. ¿Qué sigue? Hay que estar atentos. Lo que sigue en los próximos 10 días es que proceda el conteo de los ministros, que ya terminó, luego el Tribunal de Disciplina Judicial, que ya va a la mitad, luego el Tribunal Electoral, y así todas las elecciones que hubo el domingo pasado. Y en los próximos 10 días tendremos ya el slot completo de los ganadores, habrá impugnaciones, pero finalmente se definirán a los ganadores, que el 1 de septiembre tomarán protesta. Ese día inicia la nueva época del Poder Judicial en México, y en 19 entidades que eligieron jueces locales, porque ojo, elegimos 881 jueces federales, pero además más de 1,000 a nivel local, 1,500 o 2,000. Entonces, este va a ser un proceso de unas implicaciones enormes, Gabriela, hecho en muy poco tiempo, con muchos errores, de manera muy improvisada y muy poco profesional, tal forma que la función de los nuevos jueces será tratar de administrar este monstruo que están haciendo sin la suficiente planeación y el suficiente cuidado. Bueno, pues ahí está. Importantísimo tu análisis, gracias. Conversábamos con el director de la Consultora Integral y exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral de México, Luis Carlos Ugalde.